Doctora Alejandra Giraudo, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días y muchas gracias por darnos este espacio para ayudar a difundir la necesidad de la donación de sangre. ¿Y usted es referente del sector hemoterapia? Sí, desde septiembre del 2013 con mi compañera Cristina Ibarra, que ya se va a presentar, es técnica en hemoterapia, hemos asumido esta responsabilidad de estar a cargo de nuestro pequeño servicio de hemoterapia. Bueno, hablamos con Cristina. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Buenos días. El apellido es Ibarra y en este caso usted es técnica del sector hemoterapia. Exactamente. Bueno, vamos a conversar un poco de esto de donar sangre, que es dar vida, y que si bien es cierto es un eslogan casi acuñado, pero muchas veces no se comprende, no se interpreta bien cuál es el sentido de esto. ¿Quién me quiere contar? Bueno, las dos, pero podemos empezar diciendo de que, como usted lo dijo anteriormente, el avance de la medicina, el avance en los diagnósticos de las enfermedades hace de que la vida se prolongue. Y en este avance hay enfermedades que requieren cada vez más tratamientos complejos. Y entonces en ese avance de la medicina es cuando más se requiere dentro de los tratamientos la necesidad de transfusiones de sangre y de sus productos. Ya que recordamos que de la sangre se puede obtener los glóbulos rojos propiamente dicho, las plaquetas y el plasma. Entonces, como siempre decimos, estos productos no se pueden ni fabricar ni comprar, no hay un laboratorio que lo pueda proveer. Entonces no queda otra que apelar al acto de buena voluntad de una persona que decide donar su sangre. Es la única forma de poder abastecer los bancos de sangre y de esa manera poder hacer los tratamientos de esas personas que requieren de estos productos. Cristina, antes de comenzar la nota, ustedes me explicaban la diferencia en que hay entre un banco de sangre y una posta. Aquí tenemos una posta en el hospital. Claro, una posta de donante, ¿sí? No tenemos un servicio donde se pueda atender al donante como lo hace el Hospital Heller o el Hospital Castro Rendón, ¿sí? Nosotros tenemos un sector muy chiquitito, donde atendemos al donante, la doctora le hace la entrevista en un consultorio, después se dirige al laboratorio y ahí le hacemos la extracción de sangre. ¿Qué pasa? No tenemos un espacio físico donde tener un sillón, que es el que se necesita para sacar sangre, o sea que le sacamos en camilla. No tenemos un lugar para darle refrigerio, que por ahí otros lugares tienen, entonces por eso es que somos una posta. En realidad tenemos más o menos la misma cantidad de donantes que atiende el Hospital Heller por día, no es tanto. Obviamente ellos son un lugar más grande, entonces por ahí tienen más posibilidades de conseguir donantes que no la tenemos nosotros. Pero en realidad no somos un banco de sangre en sí como tienen los hospitales grandes, ¿sí? Por eso es. Pero sí aquí, por ejemplo, se puede, bueno, en principio recibir la sangre de los familiares que traen sus donantes para asistir a un paciente que va a ser intervenido o que está a raíz de algún accidente. Pero sí también se puede elaborar otros derivados de la sangre. Sí, pero por ley nacional, eso ya desde hace un tiempo, todos los hospitales de complejidad media como nosotros, el Hospital Zapala, el Hospital de San Martín de los Andes, es decir, todos los hospitales en donde se hace esta posta de extracción, por ley, tiene que derivar sus productos al Hospital Heller, que es nuestro hospital cabecera y de referencia. Y en ese hospital es donde se hacen la división de los productos, de plasma, de plaquetas y de crioprecipitados si son derivados a otra institución. Luego de que eso ocurre en el Hospital Heller nos devuelve nuestra sangre y nuestro plasma. Ellos se quedan con las plaquetas. Es decir, si yo aquí hice la extracción de 5 personas, derivo 5 unidades, ellos me devuelven 5 unidades, ¿sí? Las mismas que yo derivé. Es decir, nosotros conservamos acá los glóbulos rojos y el plasma, pero esa división, ese fraccionamiento se realiza en el Hospital Heller.
Hay un tema que casi es permanente, el hecho de que cuando hay que asistir una intervención quirúrgica o algún accidentado, se requiere sangre a los familiares y ustedes prácticamente manejan nada más que eso porque donantes voluntarios existen. No tenemos donantes voluntarios, somos muy pocos y en realidad en este momento nada, no tenemos. Sí, teníamos un par y no sabemos qué pasaron, pero no vinieron. Y hay algunos que eran donantes voluntarios y se guardaban para las campañas también, pero también no han venido, la verdad, últimamente no hemos tenido. Doctora, ¿y qué le decimos a quienes están mirando allí? Dígaselo a ellos. La única forma de obtener sangre es de una persona. Los bancos de sangre se abastecen por reposición. Es como bien decía el locutor, que la gente debe devolver la sangre que se usó para su familiar, pero la otra forma es la del acto voluntario de venir a donar sangre. No hay otra forma de mantener nuestros bancos si no es con el acto de amor, de decir yo hoy dono sangre. ¿Para quién? Para cualquiera que lo necesite. Es la única manera, de manera que eso tiene que entrar en nuestras conciencias, es decir, la sociedad tiene que cambiar y decir yo soy donante voluntario. ¿Y por qué? Y porque sí, es decir, tiene que ser de una forma altruista, no tiene que uno esperar nada a cambio cuando dona sangre. Eso es lo que tiene que, digamos, quedar claro en nuestra sociedad. No hay otra manera. Hay que recordar que la sangre no se fabrica, no se obtiene de ningún laboratorio. Entonces, si nosotros no tomamos la decisión de hoy por mí, mañana por ti, no vamos a lograr que nuestro pequeño banco de sangre esté siempre con buena cantidad que esté bien abastecido. Esa es algo que tiene que quedar claro. En estas sociedades hay mucha violencia, muchos accidentes durante los fines de semana y entonces esas personas son asistidas en el momento, en la urgencia. Nadie les niega absolutamente nada de lo que realmente necesitan. Entonces, cuando viene una persona que también lo necesita, aunque está un poco más estable, nosotros no tenemos, a veces, no siempre, cómo transfundirlos. Entonces, eso es lo que queremos transmitir. Es sumamente necesario tomar conciencia en volvernos donantes voluntarios, habituales y altruistas de sangre. Y Cristina, no sé si queda algo más para agregar a lo que dijo Alejandra. Lo importante de tener donantes voluntarios de sangre es que nosotros ya llevamos un control de la persona que viene, sabemos que esa persona se cuida, ¿sí? Que esa persona no va a ser, si por ejemplo supóngase, viajó a un lugar donde hay algunas enfermedades endémicas, ellos saben que no pueden donar sangre, entonces sabemos que se va a cuidar, que va a venir y nos va a decir, que esa sangre va a ser segura, que si esa serología dio negativa, la persona se va a cuidar y va a seguir dando negativa. Entonces a nosotros nos da también eso una seguridad al pasar la sangre. Por más que la serología se le hace a todos los donantes, ¿sí? Voluntarios o no. El donante voluntario es como que tiene más conciencia. A ver, yo no voy a, por ejemplo, a tomar antibióticos, estoy tomando antibióticos, bueno, no puedo donar sangre. Entonces esa persona ya sabe y se va acostumbrando a cómo se tiene que manejar. Ahí entramos en un terreno que me interesa también que se destaque, es el tema de quiénes están en condiciones de ser donantes de sangre. ¿Cuáles son los requisitos para ser donantes de sangre? No sé quién quiere exponer, ¿usted? Bueno, sí, los requisitos básicos es la edad, que tienen que ser mayores de 18 años y hasta los 65 años, pesar más de 50 kilos y básicamente gozar de buen estado de salud. Después entran las cosas específicas y los factores que excluyen a un donante. Por ejemplo, como decía Cristina, si el paciente estuvo con una gripe, con un cuadro viral o tomando antibióticos en los últimos 7 días, es mejor que espere ese periodo, luego de que cumpla 10 días de haber estado con ese episodio, puede donar sangre. Si la persona fue sometida a una cirugía, si estuvo embarazada o fue sometido a una cesárea, tienen que esperar 1 año.
el tema que siempre se pregunta es si tengo tatuajes, ¿puedo donar sangre? Bueno, toda persona que se ha hecho un tatuaje o que esté usando aritos o se ha hecho alguna perforación para los piercings, tiene que pasar un año también. Es decir, conclusión, después de un año de haber sido sometido a algún acto quirúrgico, haber recibido alguna perforación o algún tatuaje, tiene que pasar 12 meses. Si tuvieron la hepatitis A, tiene que haberla tenido a la hepatitis A antes de los 10 años de edad. Si la tuvo de los 10 en adelante, no puede donar sangre. Por supuesto, aquellas personas que tienen o tuvieron hepatitis B o C o HIV, ellos están excluidos de por vida de donar sangre. Todos estos factores excluyentes o autoexcluyentes son justamente, como decía mi compañera, porque uno necesita obtener un producto de la mejor calidad posible, porque la persona que lo va a recibir necesita recibir un producto que es, digamos, de buena calidad. Y un tema que es bastante polémico, el tema de las relaciones sexuales del mismo sexo. ¿Esto es excluyente, Cristina? Sí, las personas homosexuales del sexo masculino no pueden donar sangre. ¿Del sexo masculino? Del sexo masculino, no pueden donar sangre. Es por una cuestión legal a nivel mundial, no es que seamos nosotros ni que sea la provincia de Neuquén. A nivel mundial, las personas homosexuales del sexo masculino no pueden donar sangre. Bien. ¿Queda algo más para agregar? Sí, una pequeña, digamos, el acto de la donación consta de 2 pasos. Uno es la entrevista que se le debe realizar a todo donante antes. Los donantes contestaban la entrevista solitos, con cruces y demás. Por ley nacional también, esto se hace, lo tiene que hacer un profesional, digamos, un profesional de la salud. En esa entrevista que es personal y que es confidencial, si surgen dudas, entonces en ese mismo momento se lo excluye al donante. ¿Y se le informa la exclusión? Sí, se le informa. Luego de la entrevista pasa al acto de la extracción de la sangre propiamente dicha, donde también pueden ocurrir distintas circunstancias, ¿no? Que tengan muy malos accesos venosos, eso lo dice mejor ella. Pueden surgir algunas cosas. Recordar que todos los productos sanguíneos se derivan, como dije, al Hospital Heller para hacer la serología. Toda la sangre se estudia. Y si a esos productos alguna de los laboratorios de serología resultara reactivo, eso no significa de que es positivo. Corresponde llamar al donante, informarle en forma, repito, confidencial, para hacer una pequeña extracción de sangre de vía periférica y repetir los estudios. Por eso es que cuando nosotros hacemos la entrevista les solicitamos que den un teléfono que sea un teléfono verdadero y al cual respondan, porque nosotros tenemos que informarles de que se tienen que acercar una vez más al hospital. Insisto con que todo es confidencial. Si algún resultado llegara a ser positivo o reactivo, se le informan inmediatamente. Y algo que me quedaba en el tintero, por favor, Cristina, tiene que ver con el Grupo Universal, que es la gran complicación de ustedes. En realidad eso era antes, ahora no existe el Grupo Universal. Se le trata de que a cada persona que necesita se le pase su mismo grupo sanguíneo, ¿sí? Seguimos teniendo con estos problemas de que no tenemos mucho abastecimiento, que se pasa el 0 o el O, en realidad sería O, para decirlo bien, es el O positivo o negativo, que es el grupo que le llaman universales, ¿sí? La mayoría de la población en Argentina son 0 positivo, ¿sí? Entonces por eso es que se le llama universal. Es el que más nos cuesta conseguir también, ¿sí? A pesar de que somos la mayoría 0, es el que más nos cuesta conseguir. En el caso de que haya un paciente A o B y no tengamos sangre A o B, se le puede pasar el 0, ¿sí? Por eso es que es necesario el 0 o el O, porque es el único grupo que se le puede pasar a todos los pacientes. Y bueno, es el que menos conseguimos, ya les digo. Gracias a las dos. Muchísimas gracias a ustedes.